Ahí sí. Sí, pero da lo mismo porque igual lo tengo que postear. Ya. Entonces tenemos un espacio vectorial normado, da una sucesión de Cauchy cualquiera. XN con los naturales, subconjunto de eh, si XN converge a X bajo la norma que dotamos acá, cuando n tiende a infinito. A mí me gusta sobrecargar la notación para que no haya ambigüedad, porque de repente uno dice, uy, ¿cuál es la norma? ¿Cuál es el espacio? Bueno, yo escribo todo. Si converge un X perteneciente al espacio, diremos que con esa norma en específico es un espacio banal. ¿Ya? Fíjense, lo que dice la proposición es que la sucesión tiene que converger a algo y ese algo tiene que estar en en el espacio. O sea, ¿cómo sería la negación? Que no converja nada o que si converge algo, ese algo no esté en el espacio. Esté en un espacio más grande, ¿cierto? Y estrictamente fuera del que nos interesa. ¿Ya? Entonces, en la pregunta 1 vamos a ver esto. Entonces, consideremos las continuas de 0 a 2 a valores reales. Esto es como el espacio de las funciones continuas o de las funciones n que van de 0 a 2 a r continuas. La parte 1, veamos que, bueno, vamos a ver dos ejemplos en la pregunta 1. Este mismo espacio con dos normas distintas, pero con una va a ser vana y con la otra no va a ser vana. Entonces, demostrar que es vana es más o menos simple, porque demostrar que es vana es tomar una solución de Cauchy cualquiera y verificar lo que dije ahí. Demostrar que no es vana es difícil. ¿Por qué? La negación de la afirmación de ser espacio vana es de existencia. Encontrar una sucesión en el espacio que no converja a un límite en E. Y si descomponemos esta línea de acá, es que no converja o que converja algo y no esté en E. Encontrar la sucesión, uno tiene que proponerla. Y eso es difícil que uno se le ocurra, a menos que tenga este auxiliar de idea, porque son como contraejemplos canónicos. ¿Ya? Entonces uno más o menos mentaliza los contraejemplos y se los sabe, bueno. Es como, si a uno le cambian el espacio, probablemente el ejemplo que vamos a poner ahora igual sirve. ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué tenéis más enunciado? Sí, están acá. Ah, quería. Pensé que solo quería saber si tenía más elección. Entonces me ocurrió que necesitaba más bastante. Entonces veamos que las continuas de 0,2 a R con la norma infinito, donde la norma infinito de una función, recordemos que es el supremo de los x pertenecientes en el dominio, que es en este caso 0,2 en vez de 0,1. Lo puse en 0,2 para que el enunciado quede más bonito, ¿ya? Que si no, ahí les cuento que cambiaba si era 0,1, pero era lo mismo, ¿ya? Veamos que esta cuestión, donde tenemos esa norma, en espacio. Para eso seguiremos las instrucciones.
Esto en vez de 1 es A. Entonces, primero, fíjense, en uno nos dicen, considera una sucesión de Cauchy, hay que dársela, ¿cierto? En la definición, demuestre que para cada X, esa sucesión como de los monitos evaluados converge. Y le damos nombre a ese límite. ¿Ya? Entonces, voy a poner acá comentarios. El esquema de demostración es el siguiente. Dada una sucesión de Cauchy, buscamos un candidato al límite F, donde debemos verificar, donde debemos construir F de X para X en 0,2. O sea, yo voy a buscar un candidato al límite para la sucesión de funciones, pero ¿cómo busco esa función? Punto a punto, pero armándola punto a punto. ¿Ya? Pero no lo voy a hacer de uno en uno, si no, no voy a terminar. Voy a hacer de varios puntos de uno. ¿Cuál candidato? Bueno, segundo, revisar que efectivamente lo que construí es una función continua, ¿ya? Y que Fn converge a esta función cuando n tiende a infinito en esa norma. Y con eso ganaríamos. ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Paso a paso. ¿Ok? Usualmente la búsqueda del candidato es difícil. Pero nosotros nos vamos a agarrar, y esto es como un truquillo canónico para todos estos espacios vectoriales que no son los reales, como los vectores directamente. Nos basamos en que, por ejemplo, si yo evalúo las funciones de acá, son valores reales, ¿o no? Voy a usar la completitud de los reales, y los reales son espacio Banach, ¿cierto? Usando eso voy a tratar de construir el candidato. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, si seguimos las instrucciones, nos dicen, consideremos una sucesión de Cauchy y demostremos que para cada X, esa sucesión, pero de las funciones evaluadas en X, converge. Se fijan que tomamos una sucesión de Cauchy de funciones y tenemos que concluir que una sucesión de números reales converge, ¿cierto? Entonces, seguimos las instrucciones. Seguimos uno. Entonces, escribamos, yo voy a redactar todo por si acaso, ¿ya? Porque pueden encontrar que es mucho texto, pero da lo mismo. Es una sucesión de Cauchy con la norma infinito. Es decir, la definición importa la norma, porque la definición de sucesión convergente, acotada de Cauchy depende de la norma, acuérdense. ¿Qué quiere decir ser sucesión de Cauchy? Bueno, ya no sabemos la definición de memoria, que para todo epsilon mayor que 0 existen en 0 los naturales,
tal que para todo n, n mayor o igual que n0, la diferencia entre los términos es menor que epsilon. ¿Cierto? Se entiende que la sucesión es como ir avanzando en el tiempo paso por paso. Por ejemplo, yo estoy ahora en el término F0 de la sucesión, F1 es dar un paso, F2 es dar dos pasos. Quiere decir que no importa que tan arbitrariamente sea que estén las cosas, existe un instante de tiempo a partir del cual todos los instantes posteriores de tiempo están cerca. Es distinto a converger, si lo piensan. Converger quiere decir que a partir de un instante de tiempo estoy cerca de un punto, de un mismo punto. Acá estoy diciendo que todos mis pasos en mi caminata dentro de la sucesión están cerca. Es distinto. Pero son parecidos. Por eso hay una que implica a la otra trivialmente y cuando la otra implica a la una, tiene un nombre especial. ¿Ya? ¿Están de acuerdo con esto, cierto? Esta es la definición. Desarrollemos las equivalencias. Para todo epsilon mayor que 0, existen epsilon los naturales, tal que para todo nm mayor o igual que n0, esto sería el supremo de x en 0,2 de fnx menos fnx menor que epsilon. ¿Cierto? ¿Y qué quiere decir el supremo? Que el supremo cumpla eso quiere decir que para todo x se cumple esa cota. Si el supremo es más grande que acotar esto sin supremo, ¿cierto? Para todos los x en donde tomo supremo, ¿cierto? Entonces el mismo epsilon acota solo el valor absoluto sin supremo, ¿no? Para todos los x. Entonces, tener el supremo aquí es sacar para todo x en 0,2. Pregunta. ¿El x depende de epsilon, n y n, m? No. No, ¿cierto? Podríamos entonces sacarlo. Ya. Ya está como latero que lo escriba así, pero según yo así se cacha de una. ¿Cierto? Con los cuantificadores. ¿Y qué quiere decir esto? De aquí, de la coma para una de la definición de solución de Cauchy en números reales. Miren si esta cuestión es fácil, ¿no? Entonces, para todo x perteneciente a 0,2 fn evaluado en x, esto es un subconjunto de los reales, ¿cierto? Porque están evaluados, ¿cierto? Es sucesión de Cauchy. ¿Cierto? Eso sea sucesión de Cauchy, ¿qué implica? Es convergente. Porque los reales son vanos. Entonces, ¿cómo dado x en 0,2 la sucesión fn de x con n naturales es de Cauchy
dado que los reales con el valor absoluto son un espacio de Banach se concluye que existe y de X perteneciente a R tal que Fn de X converge a I de X cuando n tiende a infinito, pero eso es con el valor absoluto, acuérdense, porque estamos en los reales. Por lo tanto, hemos probado la instrucción 1. Consultas. ¿Por qué sacaste el Supremo? ¿Por qué salió el Supremo? Fijémonos que ¿dónde está el Supremo? El Supremo de esto es más grande que simplemente esto para todo X. ¿Cierto? Entonces, si el Supremo es más chiquitito que Epsilon, bueno, los monitos sin el Supremo son más chiquititos que Epsilon para todo X. Entonces el Supremo pasa como cuantificador y de hecho esto es equivalente, ¿no? Porque sí, pues, que eso sea acotado para todo X, podemos tomar Supremo y lo pasamos para ambos lados. O sea, este de aquí sería sí, solo sí. El que no es sí, solo sí, este de acá. De hecho, ese también es sí, solo sí porque es la definición de solución de Cauchy. Acá, sacar el cuantificador del X para afuera, que el X no depende de X, es directo. Pero ahora, dado X, fijo eso, luego viene la definición de sucesión, ahí sí importa la dependencia. Como que tenemos más de lo que necesitábamos de aquí para acá. Entonces, si ahora comenzáramos y dijéramos, supongamos que esto es cierto, no podríamos concluir esto de acá. No nos podríamos devolver. Pero da lo mismo devolverse en este caso porque... Bueno, da lo mismo devolverse. Pero igual me gusta ponerlo sí, solo sí cuando corresponde. ¿Se entiende entonces que probamos la primera parte de la instrucción? Fíjense que ahora para la sucesión de funciones en una coordenada, en un puntito fijo, encontramos un límite. Entonces, ahora, seguimos la instrucción 2. Manu, ¿qué significa ese FNX? La tercera línea. ¿Ese es? Es una sucesión exacta. Es todas las funciones de la sucesión Fn evaluadas en el mismo X. Eso sabemos que converge a algo, porque era una sucesión de Cauchy en los reales. Y ese algo que converge yo le llamo I de X. Sí, yo le pongo así como la flechita. Converge cuando n tiende a infinito y pongo en qué norma. En este caso, como son reales, es en valor absoluto. ¿Ya? Para que no haya ambigüedad, porque los ejercicios más interesantes tienen que tener más de una norma dando vueltas. ¿Ya? Así que eso. Entonces ahora seguimos la instrucción 2. Definimos f desde 0, 2 hacia los reales como la función que toma un x perteneciente a 0, 2 y mapea f de x, pero f de x yo le voy a decir que sea el límite y de x. Esto de acá. Es decir, el límite de n tendiente a infinito de los fn de x. ¿Ya?
Este de aquí es de la parte anterior, ¿cierto? Entonces construí mi función punto a punto, ¿cierto? Para cada x en 0,1 encontré un candidato, un valor candidato a la función, y yo quiero que sea mi candidato a límite en el espacio de función. Entonces, para terminar, debemos ver dos cosas. Que f es continua y que el candidato cumple lo que la propiedad de, bueno, para lo que la construimos, que sea el límite. ¿Sí? Con eso concluimos, ¿cierto? Y es verificar ahora que la de Cauchy converge, esencialmente. El tema es que construimos el límite al cual converge. ¿Ya? Y esta técnica de construir candidatos es más o menos recurrente, es la que hay que saber replicar. ¿Ya? Y normalmente se hace así como puntualmente, ese es el chiste. Mi duda va en que cuando definimos el procedimiento de llegar a formar este límite, ¿es lo que va variando según Según cambiando los espacios. esa es mi duda, como va cambiando, no va cambiando la función, porque la función yo la defino dependiendo de lo que me piden, sino que Claro. va cambiando como el parámetro de la función. Ya, por ejemplo, supongamos que en vez de las continuas eran las C1. Además, le estamos pidiendo que sean derivables, que la derivada sea continua. Entonces habría que tomar la derivada de las sucesiones y hacer esto mismo para las funciones Fn y para las derivadas y ver que el límite f, derivándolo, da el límite de las derivadas y ver que coinciden y ver con eso ver que están y ver que además cada uno es continuo. ¿Cachai? Entonces se va adaptando al espacio, pero son todos iguales. ¿Ya? Solo que es más o menos complicado porque hay un tema, de hecho, de repente, no sé si se han fijado que cuando uno le pasan continuidad o límite por epsilon delta, como que todo el mundo así como pum, al tiro muere. Ya, hay un tema de eso, que como en estas cuestiones que estudian cómo se aprende matemática, una vez leí, en las clases con dos cuantificadores, como que cortan circuito en la gente cuando está estudiando. ¿Y cuántos cuantificadores tenemos acá? 4. Entonces es más difícil, pero tampoco es tanto. O sea, si lo escribimos bien, creo yo que se hace más sencillo. Pero este ejercicio yo les recomiendo mirarlo harto rato. Como replíquenlo, redáctenlo de nuevo. ¿Ya? ¿Es su volatilizable pesca? Soy un idiota, disculpe. Ya. Veamos la primera cosa. O sea, ver que pertenece acá. Es decir, ver que F es continua. Para todo X perteneciente a 0,2. Hagamos un borrador y después redactemos la demostración, ¿les parece? ¿Cuál es la definición de continuidad? No, epsilon delta. Bueno, recordemos que una función de una variable es continua
de cuánto para todo epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que valor absoluto de x menos y menor que delta implica f de x menos f de y menor que epsilon. ¿Cierto? Entonces, consideremos de este modo x, y perteneciente a 0,2 tales que x menos y menor que delta. Veamos que f de x menos f de y menor que epsilon. Hay que sacar esa cota. ¿Ya? Eso es lo que hay que hacer. Ya, la respuesta la voy a redactar después porque la verdad no me la sé. Pero, no, en serio. El borrador es más para mí que para usted. No, ese es el chiste porque siempre cómo se hacen las cosas. Hay que sacar esa cota. Pero cada monito es igual a Fn. Ese monito de aquí y ese monito de aquí son límites, ¿o no? Este es el límite de n tendiendo a infinito de Fn de x menos el límite de m tendiendo a infinito de Fm de y. ¿Va a entender los límites juntos o no? Sí, sí, cierto. Ya, ahí habría que hacer un chanchullo, pero podemos hacerlo extender juntos. Cuando escriba la respuesta, les me explico el chanchullo, sí. El tema es que aquí ¿qué usaríamos? ¿Qué usar de coche? Pero no podemos porque estamos en puntos distintos. Es de coche cuando estamos en el mismo evaluación del FPM. Ah, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Hagámoslo. A ver, tanteemos, sí. Esto no puede ser difícil. Tendríamos eso. ¿Qué significa ni pone con lo que está al medio? ¿Cierto? Desigualdad triangular. Límite de n infinito, Fn de x menos límite de m a infinito de Fm de x. Ya se tiene pinta de que sacando el límite lo matamos por cochino. Más límite de m a infinito de Fmx menos límite de m a infinito de Fmi. ¿Ya? Y sumé 0. ¿Ya? Y agrupé S con S, ¿ya? Por la continuidad del valor absoluto, puedo sacar los límites.
Entonces, tenemos, esto es igual, puedo tender los límites juntos, porque me importan los n y n grandes. Entonces voy a tirar límites de n a infinito. Ah, pero que hay un temita. Aquí están distintos, pero este es de Cauchy. Lo voy a redactar de otra forma. Eh, N, M a infinito. Más límite de m a infinito. Ya, esto de aquí, menor estricto que epsilon medio. Este aquí también menor estricto de epsilon medio. Pues, Fn de x menos Fm de x es menor que epsilon medio para n, m mayor o igual que un n0, ¿cierto? Por ser sucesión de Cauchy. Y esta de acá, por otro lado, como Fm pertenece a las continuas de 0,2 a R, sigue que x menos y menor que delta implica que Fm de x menos Fm de y menor que epsilon, menos. Con lo que se concluye. De hecho, quedó como bien recta, así que en vez de borrador, ponganle solución. ¿Cierto? Pregunta. El absoluto, ¿Ya? la derecha, ¿cómo se elimina? Ah, porque es un menos. Eso. Y usamos la continuidad de Fm, porque son todas funciones continuas. Los Fm. Y acá usamos que esto es de Cauchy. Para n sí es distinto. Es para, se puede escribir el límite así con n, m suficientemente grande, que lo mismo hay que decir para n, m mayor o igual que n0. ¿Cierto? Y ahí está la cota. Lo que se concluye acá. F pertenece a las continuas. Consultas. Con eso. Ya se me lo que pasa con la segunda mitad del límite. El otro lado de la segunda. ¿Sí? Ah, fíjate, supusimos que x menos y, el módulo, es menor que delta. ¿Cierto? Fm, ¿dónde vive? En las continuas, porque una sucesión de funciones continuas, las Fm con m en los naturales. Entonces, todas las f sub m son funciones continuas. Y si x, y, si x menos y es menor que delta, los f sub m en x menos f sub m en y son menores que un épsilon, porque son continuas. Y en vez de epsilon, uno dice ya epsilon medio para que cuando lo sume calce y me dé epsilon el final. ¿Ya? Bueno, ¿qué más falta? Ver lo que queremos, ¿cierto? Ver que se cumple, que el camino está de acá, que se converge a eso.
O sea, acá igual es que escribiendo borrador así me genera expectativas. ¿Ya? Como parte de la inteligencia emocional de hacer clases, si hubiese escrito solución y me equivoco, porque cagó la clase. Y si pongo borrador y me equivoco, es como ya, no había expectativas que fuera a salir de una. ¿Ya? Entonces, bravo. ¿Les gusta así? Vaya así como con borrador y si funciona lo dejamos, si no. Sí, nos cuidamos todos. Ahora, veamos ahora que f sub n tiende a f cuando n tiende a infinito. Podemos tomar esta parte de acá. Sabemos que es cierto con las hipótesis, ¿cierto? Hacemos eso. Como sabemos que de esto de ahí. Para todo epsilon mayor que 0, existe n0 en los naturales, que para todo n, m mayor o igual que n0, para todo x, sí, en el que está para todo x. ¿Cierto? ¿Qué me dice eso? Para todo epsilon mayor que 0, existe n0 en los naturales, para todo n mayor o igual que n0, para todo m mayor o igual que n0 también, para todo x perteneciente a 0,1, se cumple eso. Y de hecho podemos ser más tontos porque el x no depende de los n, m. Entonces tiremos ese m para adentro. Si tiramos esto es cierto para todos los m bien grandecitos. Llevo el límite sobre m. Se cumple para m mayores que n0 si lo tendemos a infinito. En particular se tiene. Entonces, para todo epsilon mayor que 0, tiene 0 en los naturales. Para todo n mayor o igual que n0, para todo x perteneciente a 0,2,
Si tiro el límite, por continuidad del valor absoluto, esta cosa entra. ¿Y cuál es el chiste? Ahí tenemos eso, menor que epsilon. Pero esto es trivial, pues, porque ya lo teníamos. Pero ¿cuál es el chiste? Acá, el x, nos detuvimos, no lo sacamos para afuera. Porque si sale para afuera no puede volver a entrar. Pero si está adentro puedo tomar supremo. ¿Por qué puedo tomar supremo? Porque el epsilon no depende del x, si el x se mantiene adentro. Si yo lo saco para afuera ya el epsilon depende del x. ¿Cierto? Imagínense ese epsilon vale n. Esa es la cota. Y vale n en función del x y a medida que aumenta el x aumenta el n. Y aumentaría el epsilon, ¿cierto? Entonces si aumento el x y el x está antes que el epsilon porque el epsilon depende del x, esta cuestión eventualmente puede diverger para el supremo. Por eso, que sea el epsilon lo fijo antes del x, para todo lo x sigue sirviendo el mismo bonito epsilon, no al revés. Por eso el argumento de aquí es con puro lado, es muy importante. Y ahí tenemos la norma. Esencialmente construimos la definición de convergencia. Y aquí equivale la cosa, ¿cierto? Acá también. ¿Y qué concluimos entonces? Es vano. Listo. ¿Dudas? En teórico, dijiste que hiciste para todo m mayor a n0. Ah, ya. Escribirlo así, lo mismo que escribirlo para todo n mayor igual que n0. Del paso de abajo ese a ese. Claro. Bueno, hice ese, después hice ese porque el x, cuando está dentro, yo lo puedo sacar, ¿cierto? Entonces, como para todos los x puedo tomar n muy grande, bueno, tomemos m muy grande para todos los x, lo tiramos para adentro. El único chiste de tirarlo para adentro es decir, es hacer un paso intermedio antes de pasar el límite. Es como podrían haberlo escrito. La explicación es decir, mira, tomemos m tendiendo al infinito. Entonces, como esto de aquí me da derecho a decir límite de m es infinito. Y por continuar el valor absoluto, el m se ve infinito. Acá. Porque el límite entra. Ese no depende de m, entonces el límite no lo atacó. Ese dependía de m. ¿Y cuánto es el límite de f sub m de x? F sub x, o sea, f de x, ¿cierto? Porque era una sucesión de cochinos, f sub m en x
es una sucesión real de Cauchy. Entonces su límite lo llamamos así. Es de la primera parte del ejercicio. ¿Sí? Fíjate, es el límite de f sub n. Bueno, si es n o m da lo mismo, porque es una variable muda, un índice. Es como el I de X. ¿Ah? El i de x. Ah, ya. Sí, de hecho está acá abajo. ¿Ya? Sí, tenemos que van. Ya, igual este ejercicio, honestamente, igual es difícil, pero ahí escribiendo mucho, según yo, igual sale viola, porque se visualiza la dificultad. La dificultad es que no podemos meter el x cuando está más afuera que el epsilon, en los cuantificadores. ¿Ya? Pero si lo vemos con esta perspectiva, es bueno escribir los cuantificadores para no perderse. A eso voy. Consultas. ¿O entendieron mucho o no entendieron nada? Pregunten. Entendieron todos. Ahora veamos la parte B. Pero pregunten. Yo tengo una duda como que... ¿Ah? Es difícil hablar a la pregunta. Ya. Mucho. Mucho. Yo tengo una duda como que, en general, como dijiste tú, cuando veamos este tipo de ejercicio va a ser como mecánico, ¿no? Como que voy a tener que hacer lo mismo, No pero es tan mecánico, porque ¿qué pasa si lo hacen en un espacio de sucesiones? me cambia el espacio, me cambia las propiedades. Pero ¿cómo construir un candidato a un espacio de sucesiones? De parte, ¿cómo son las sucesiones de Cauchy en L1? Son sucesiones en un espacio de sucesiones. Cambia la forma de escribirlo. Porque de sucesiones como que la gente se marea. ¿Cierto? Como, está gustando sucesiones. Las de funciones notacionalmente son más bonitas. Y son parecidas a lo que acabamos de ver. Las de sucesiones son notacionalmente más feas, pero es lo mismo. ¿Cómo construimos el candidato? Coordenada por coordenada de la sucesión. Y es el mismo ejercicio. ¿Ya? Pero es que como que nosotros no procesamos el hecho de construir, porque imaginamos llegar así como, oh, vamos a decir, no sé, f de n de x es Ah, para ya. n, no sé, mucho Ya, ahora hay un tema. Cuando quieran demostrar algo tan fuerte como que algo es espacio Banach, no van a demostrar que la cuestión converge a algo y sin saber cómo es ese algo. Por eso hay que construir el candidato al límite y lo que acabo de mostrarles es un método para construir ese candidato. ¿Ya? Ahora, los que son difíciles es cuando no es espacio Banach, porque hay que encontrar una sucesión de Cauchy que no converge o que converge fuera del espacio. Y se les tiene que ocurrir la sucesión de Cauchy. Entonces, esa es la parte B. Vamos a ver. ¿Qué te parece? Veremos que. Ah, pero te dan la solución. Sí, pues, es que siempre se da la sucesión porque nunca se les va a ocurrir. Pues. Es el chiste del ejercicio que ustedes reciben la sucesión para el contraejemplo y tienen que saber manipularla para concluir que no es Banach, ¿ya? Usualmente nunca se les va a decir como demuestre que no es Banach sin un sketch, ¿ya? Siempre va a tener un sketch de pasos. Y acá está como, claro, lo que se les da y tienen que echarle para. ¿Ya? Igual la gracia es que lo estoy haciendo yo ahora, pero
El otro, recordemos, ¿cómo es la norma 1? Las funciones continuas. Integral en variable absoluta, ¿cierto? ¿Ok? En este caso, bueno, acá no es un espacio Banach. En este caso, haremos. Mentira, no la vamos a buscar porque nos la dan en el enunciado. Ya, igual. Buscaremos una sucesión de Cauchy, Fn, pero tiene que ser de Cauchy con esta norma. ¿Ya? Puede que una sucesión sea de Cauchy con una norma y con otra no. Ojo con eso. Buscaremos una sucesión de Cauchy bajo la norma entre paréntesis. Respecto a la norma que no converja o que no sea en el espacio. ¿Ya? Y esa frase engloba todo. Que no sea convergente en el espacio puede ser que pasen dos cosas, o que no sea convergente, o que si converge no converge en el espacio, ¿cierto? Entonces, muy difícil como saber, como proponiendo una solución de Cauchy explícita, de ponerse como a todo el futuro de lo que va a pasar. Pero acá viene el chistecito. Consideremos Fn es un subconjunto de las continuas dadas por, bueno, una sucesión de funciones continuas. Bueno, va a ser x a la n y 1. Esto es para x en 0,1. Esto es para x en 1,2. ¿Cierto? Estos bonitos lucen de esta forma. Exacto. Son bonitos de esa forma, donde esta parte como bracito es de la forma x a la n, pero el lado derecho nunca cambia, ¿cierto? ¿Qué pasa con x a la n cuando n tiende a infinito? Como que se aplasta la guatita, ¿o no? Se va para el cero, ¿o no? ¿Y qué pasa en el 1? En el 1. Ya. Entonces, la cuestión, si sacamos el candidato punto a punto, debería ser la función que vale 0 y la función que vale 1. Eso ya debería converger fuera del espacio. En el continuado. Y 1 cerrado, acá. De acá abierto. Esa es la intuición del contraejemplo. Entonces, ya.
Definitivamente deberíamos pensar que de converger fue que esta cosa converja a esa función en rojito, ¿cierto? Y si demostramos que en norma 1 converge a esa función, estaríamos demostrando que converge fuera del espacio la solución de Cauchy. Por lo tanto, ganamos, ¿o no? Ah, y además hay que mostrar que es de Cauchy. ¿Verdad? Bueno, va a ser de Cauchy. Supongamos que es de Cauchy, veamos primero una cosa y después confirmamos o demostramos al tiro que es de Cauchy. No, demostramos primero que es de Cauchy, después vemos que no converge entre el espacio. ¿Les parece? Primero. Veamos que la asociación propuesta es de Cauchy. Entonces, sean n, m pertenecientes a los naturales, cualesquiera. Luego, sin pérdida de generalidad, podemos decir que al menos que uno es mayor que el otro, ¿no? Supongamos que el m es mayor o igual que el n, porque son dos números naturales y sí los podemos comparar. Entonces uno es mayor que el otro es mayor que el uno, una de las dos, ¿cierto? Y pérdida de generalidad, supongamos una de esas dos. Luego existe h en los naturales, h en la diferencia. Entonces, m es igual a n más h. ¿Ya? Ahí para que sea más simplecito. ¿Ok? Entonces, tenemos que la integral de 0 a 2 el valor absoluto de fn de x menos fn de x. Tenemos que acotar esa cosa por epsilon. Bueno, por lo que acabo de explicar, tenemos que la integral de 0 a 2 de fn de x menos fn más h de x. ¿Cierto? Pero yo sé cómo están definidas las funciones porque están ahí. El tema es que son a tramos, ¿o no? Entonces separemos. Venga. De 0 a 1 tenemos fn de x menos fn más h de x más de 1 a 2 fn de x menos fn más h de x. Evaluemos. Esto es de 0 a 1 de x a la n menos x a la n más h y la otra es 1 menos 1. ¿Cierto? Esa da 0. El área bajo la curva 0, 0. Ahora, ¿cómo podemos desarrollar? Fijémonos que las funciones, los polinomios de ese estilo, son positivos donde nosotros estamos trabajando, ¿cierto?
El tema es que tenemos una resta de monitos positivos dentro del valor absoluto. ¿Qué pasa si factorizamos aquí a la n y lo sacamos? Aquí a la n es positivo adentro, ¿o no? Sí. Sí, ¿cierto? Entonces, acá seguimos. Integral de 0 a 1. Factoriza aquí a la n en valor absoluto. Por en valor absoluto, 1 menos x a la h. ¿Cierto? Pero esto es igual de 0 a 1. Saco el x a la n. Y el 1 menos x a la h es positivo, ¿no? Porque estamos, sí, pues para todos h en los naturales, porque estamos en este intervalo y son todas con guatita, ¿cierto? Guatita por debajo del 1. Entonces, nos queda simplemente positivo por 1 menos x a la h positivo de x. Así quitamos los valores absolutos, ¿cierto? Pues x a la n y 1 menos x a la h son positivos para todo n, h en los naturales sobre x en 0, 1. Luego integramos, ¿no? Pero fíjense, voy a tener 0, 1, x a la n, factor de 1 menos x a la h, x. Esto es mayor que 0. Esto es menor o igual que. Eso lo puedo contar por 1. El mismo. ¿Y esto cuánto sería? X a la n más 1 sobre n más 1 evaluado entre x igual a 0 y x igual a 1. O sea, esto es igual a 1 sobre n más 1. Esto implica que la norma 1, Fn, Fn, es lo que escribí ahí, la primera integral, para acá en la norma 1, de la red de un bonito, es menor que 1 sobre n más 1 para todo n, n mayor o igual que n0 con n mayor o igual que 100. N mayor o igual que 1. Entonces, si hago crecer el n, hago crecer el n. Entonces, si crecen mucho esta cuestión, está la cota, ¿cierto? Solo puedo acotar por epsilon. Porque si tiro límite, no tiendo a hacer. Esto implica y para la solución de Cauchy con esa norma, y bueno, es obvio que está en el espacio de las continuas. Si una función quiere los elementos que componen la sucesión. Y tenemos la primera parte. ¿Dudas con eso? Ya. Ahora hay que formalizar que esta cosa converge algo afuera del espacio. ¿Cómo se hace? Al cambiar.
clase. Ya. Ideas. ¿Sí? Modelar la función, consideremos el límite, hay que ver que converge y que esa función que creamos no pertenece al espacio. Claro, hay un claim, una idea. Resulta que Fn menos F Fn converge a F en norma 1 implica que para todo X perteneciente, bueno, acá vamos a hablar del dominio, ¿ya? Va a estar en el mismo dominio. Le voy a poner intervalómetro. Tenemos eso. ¿Sí? Entonces, esto aquí es condición necesaria. Eh, supongamos que se fijan que para que se dé esto, es necesario que se dé esto, ¿cierto? Para el mismo F límite. ¿Cierto? Entonces, a ver, voy a poner eso. Si no se cumple esto, no se cumple esto. Ahí está. Es condición necesaria. Y de hecho esto funciona con cualquier norma. Como cualquier norma P es infinito. Por eso, si converge en norma infinito, converge de esta forma, punto a punto. ¿Ok? Si pasa eso, esta implicación de acá me dice, bueno, un candidato que cumpla esto puede que cumpla esto, pero para que se cumpla esto necesariamente el candidato debe cumplir esto de acá. Por eso sacamos al candidato viéndolo con sucesiones evaluadas en los puntos X. Entonces, si vamos al candidato evaluado en los puntos X, nos da la función f del 0,1. Entonces, escribámoslo. Notemos que para X perteneciente al 0,1 abierto, luego Fn de X es igual a X a la n
Y cuando n tiende a infinito, esto converge a cero, porque es menor estricto que 1. Y todo número menor estricto que 1 elevado a n tiende a cero cuando n tiende a infinito. Y por otro lado, cuando x pertenece del 1 al 2, sigue que fn de x es igual a 1. Entonces converge a 1 cuando n tiende a infinito. Esto implica que f de x igual a 0, 1, 0 cuando x pertenece al 0, 1 abierto, x cuando pertenece al 1, 2, es candidato. Por condición necesaria. Pero podemos razonar por contradicción. O podemos razonar por contrarrecíproca. ¿Cuál prefieren? Ya, pues, converge a una cuestión que no es continua, entonces esto es falso, implica que esto es falso. Listo, no converge. Listo. Suficiente. Es que el profe le pone cuando él empieza a sacar la definición de convergencia con la norma. Ah, ya, es que de ahí lo escribo. ¿Pero cacharon? Usando esa implicación. O podemos hacerlo por contradicción, que es como la haría el profe. Ahora sí le daría más color. Diría algo así como, bueno. Se pondría los lentes y cuando se ponen los lentes sí es que queda la cagada. Bajar un poquito que no se alcanza a ver la. Calma. Perdido la pizarra. Hágase. Que se cortó un cablecito. Está como chueca. Miren, voy a hacerlo por contrarrecíproca y se redacta más fácil. Yo la voy a hacer por contradicción porque es como lo haría el profe. Supongamos que existe este perteneciente a las continuas 0,2 en R, tal que Fn converge a F en norma 1. ¿Ya? Cuando una muestra por contradicción supone lo contrario a lo que quiere concluir, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces estoy suponiendo, porque quiero concluir que no existe esa función para que la de cochino sea consistente. Y aparte, ¿qué tiene que cumplir el límite? Estar en las continuas y ser límite en la norma. Luego, por la idea, tenemos que para x es 0,2 fn de x converge a f de x. Cuando n tiende a infinito, es un valor absoluto. Pero esta última forma resulta que
F no pertenece a las continuas. Lo calculamos. Una función discontinua, la que me da esta convergencia si la veo punto a punto. Entonces está la contradicción. ¿Y qué es lo que supuse? Existía F en la convergencia en norma 1. Entonces luego Fn no es convergente y así este espacio no es de Banach. ¿Entendió? ¿Les cuento algo chistoso? Es mentira, en los espacios así no se llaman espacios de Banach. Se llaman espacios completos, pero en el ramo le dicen espacios de Banach porque mi gato se llama Banach. Mi gato se llama Banach. Y los espacios se llaman completos, pero en el ramo le estamos diciendo espacios de Banach porque mi gato se llama así. ¿Qué tiene que ver? Un gato simpático. Es un espacio. Mi gato no es polaco, no es polaco. Y era matemático. ¿Qué gato? A ver, Romano. Ya, ¿entendieron el ejercicio? Ya hacemos la pregunta. Oye, pero no converge. O converge, pero a un No sé. espacio No sé, supuse si convergía, pero si convergía, tenía que pasar eso, y esto tiene que ser continuo, y ahí está la contradicción. A lo mejor converge, o a lo mejor converge algo que está fuera del espacio, no lo sé. Con la norma 1. Puntualmente sé que converge algo fuera del espacio. ¿Ya? Y que me agarré la lata de ver que norma 1 no converge. Le arrojé el problema a esta implicación de acá. Que sé que esta cuestión converge a algo y ese algo está fuera del espacio. Pero a lo mejor en norma 1 converge también ese algo y digo, está fuera del espacio o en bola no converge y no está en el espacio. Entonces, a lo mejor en norma 1 se tienen los dos problemas. No converge y el candidato está fuera del espacio. ¿Sí? me tiene la pista de convergencia, porque no hay espacio. Sí, de hecho es chistoso porque en norma 1 no converge al eje. Es que es el El chiste. profe hizo el problema con 0,1. ¿Sí? Sí converge porque la integral sí puede estar definida en Pero bueno, Ah, es que la integral en un punto no suma áreas, por eso le puse el era con, monito para el lado. era con la norma. No era con la norma 1. Era con la norma aquí. Con la infinita y en las apretadas. Pero con la norma 1 sí. No lo hizo con la norma. Pero la norma Sí. 1. Pero ya cacho cuál es el drama. Que si lo poní solo el polinomio, así, sí converge. Ah, pues sí, no tenía eso. Pero esto de aquí sigue sumando áreas, entonces lo voy a botar por abajo. Nunca se va a hacer 0. En nuestro ejemplo no tenía. Y por eso lo puse en 0,2, porque si lo hacía en 0,1 habría tenido que hacerlo así como, de aquí, así como, y ponerle una parte que sume área. ¿Puedes repetir la forma de la contrarrecíproca? Sí puedo. ¿Hago? Ya, la contrarrecíproca, esto es falso. Entonces, eso es falso. Es que esto así es falso porque yo calculé el F y el F no es continuo. Entonces, eso es falso. Porque esa vez sé el valor de el consecuente. A la sala hasta las 6, así que todavía no se olvida.
Sí, hay que trabajar. Como diría mi tío Campo, hay que trabajar. Otro ejercicio. Vamos ahora con el espacio de sucesiones. Ahí hice la clase más lentito pensado que la sala está relleno que extendió ya. Así que no se esperen. Ahí lo otro está pensando, previo al control hay que hacer auxiliar extra. Porque vamos a perder una de las dos auxiliares. Entonces, no sé si les tinca el martes, un día antes del control. Vamos a tener igual que la reforma. Después de la próxima semana. El viernes, o sea, después de la próxima semana hay auxiliar. El viernes es el ejercicio. Entonces, si no hay auxiliar, ese es un auxiliar extra el martes. El miércoles vamos a Y el miércoles control. Pues. El lunes no se podría. Ves que auxiliar 2 horas antes del control. No. No, porque si llegan sin saber, no van a saber nada más. Y si llegan sabiendo, tampoco van a saber nada más. Se van a cansar. En 2 horas no van a aprender, pues, si es verdad. En ese caso, hagamos el martes de 2 a 6. No, 4 horas. Pero tengo el martes tocado de eso. Lo programamos. Ay, ¿cuándo lo veo? El martes 6. ¿Es el viernes? En la tarde. ¿El viernes en la tarde, pues? Sí. Que viene la tarde. De 4 a 6. No, de 4 a 8. Y yo salgo a las 4. Tiene que ser 4 horas. Esa es mi condición. Sí, hay un receso a la mitad. Ay, me decía, ¿querés descanso? Pero mira, lo tienen todos. Auxiliar. Va a haber pauta. Van a estar sentados. Viendo la clase, leyendo la pauta, sentados. ¿Y querés descansar? Yo estoy de pie 4 horas. Sí. Exponiendo sin la pauta. Bueno. ¿Te parece bien? Y un tecito también. Un café. Podríamos hacer convivencia. Ya me parece. Ya, pero usted qué empieza. What? El papayón. Está cerca. Ya podríamos ver del viernes desde las 4 hasta las 7:30 auxiliar extra. Pero el horario auxiliar, que va a ser de 12 a 1:30, va a ser el ejercicio. ¿Les parece? Hay muchos choques. Los viernes en la tarde hay como auxiliar de Edo, mecánica. Sí, sale. Ya, hagamos eso. Por Zoom. O presencial. Presencial, sí. Sí, igual. Y una vez me quedé dormido haciendo el auxiliar. Haciéndola. Dije, hagamos break. Me tiré 10, dije, ya voy a descansar la vista. Me quedé dormido. Y después dije, se me cayó el internet. Se lo cuento ahora, pero. Pero salga acá. Pasa. Decimos que cada subconjunto de X es un conjunto compacto ¿sí? Para XN, para toda sucesión contenida en K, existe y de N a N monótona. Esta definición es muy engorrosa como la dije, pero no la voy a escribir de la otra forma, porque ya empecé. Lo siento, pero hay que antes. Tal que ese monito
converge a algún X en K. Es decir, toda sucesión en K posee subsucesión convergente en K también. Entonces, que no sea compacto, puede ser que no existan subsucesiones convergentes, o puede ser que existan convergentes, pero que converjan afuera. Acuérdense, convergente en algo se niega no convergiendo o convergiendo afuera de donde decimos que lo hacemos. ¿Ya? Bueno, hemos visto que si A es compacto, entonces K es cerrado y acotado. Pero resulta que la recíproca no es cierta. ¿Cierto? ¿Qué conjunto es cerrado y acotado? Trivialmente. Ser acotado es que hay una bola que me contiene. Habla cerrada. Habla cerrada es cerrada. Y acotado porque se contiene a sí mismo. ¿Cierto? Ya. En el F2 veremos que la bola 0,1 del espacio L2 de R es un cerrado acotado no compacto. El chiste, bueno, el chiste es que ahora vamos a trabajar con espacio de sucesión y vamos a ver cómo se escriben estas cosas y todo. La pregunta es, la parte sí que tiene como dicho más y las normas no eran equivalentes. Ah, ¿verdad? No son equivalentes porque no tienen las mismas sucesiones convergentes. Eso. ¿Pasa con distribución? Sí, porque en una las de Cauchy son convergentes y en la otra no son convergentes. Esa es como la reflexión, pero esa es como una reflexión interna. ¿Ya? ¿Basta con decirlo? No te contesto eso. Esa era la respuesta. Se me olvidó. Es que no está leyendo el enunciado. Igual no es como que leí el enunciado, sí. Honestamente, porque me demoré 4 minutos. Hice como control C, control V, ¿no? Ah, mentira, sí. Estudiar todo aquí. De hecho, pasé de largo haciendo la clase. ¿Cuál es el chiste? Hay que proponer una sucesión de Cauchy. Perdón. Hay que proponer una sucesión y ver que no tiene subsucesiones convergentes, ¿cierto? Eso es difícil. Que proponer una sucesión es difícil. De hecho, ¿alguien entiende cómo son las sucesiones en ese espacio? Sucesiones de sucesiones. Porque es chistoso. Comentario. Sea X perteneciente a L2 de R. Es decir, X se define como una sucesión, ¿no?
¿cierto? Pero le vamos a poner, estos, los elementos del espacio de sucesiones los vamos a indexar con una K. ¿Cierto? Esa sucesión cumple que su norma 2, le voy a poner al cuadrado para no escribir al lado derecho la raíz, ¿ya? La suma sobre K en los naturales de los monitos sub K al cuadrado son finitos. ¿Sí? Le puse ahí al cuadrado para escribir acá la raíz. ¿Se fijan? Ese monito es un elemento del espacio. Ahora, sea X sub n con n en los naturales, subconjunto de L2. O sea, una sucesión de monitos de acá. Una sucesión de elementos de L2 de R. ¿Pero qué son los elementos de L2 de R? Entonces tenemos una sucesión de sucesiones. ¿Y qué vamos a demostrar? Que una sucesión de sucesiones no tiene subsucesión convergente. Vamos a tener eso. Desde toda la mañana para decir eso. ¿Qué son los L2? La sucesión es tal que la suma de sus cuadrados, de sus términos cuadrados, es finita. Pero sí cada sucesión converge. Una sucesión de elementos de L2. Ah, no son convergentes. La suma de sus bonitos al cuadrado es finita, no. O, como se dice en la cultura general, cuadrados sumables. Eso es como la láser. Entonces, una sucesión de elementos de acá. Notemos que, fíjense cómo vamos a hacer el primer término de la sucesión en el espacio de sucesión es una sucesión. La voy a escribir así. X sub 1 pertenece al E2 de R. Tengo X2. X2 es una sucesión, entonces X2, su término 1. ¿Se fijan que le estoy escribiendo cómo funciona o no? La sucesión es su función igual. Entonces voy a poner el subíndice al término, se lo pongo como evaluación, como si fuese función. ¿Ya? Para que no se mezcle con el subíndice de qué término en el espacio de sucesión estamos tomando. ¿Les parece esa notación? ¿Ya? Y una sucesión es como un vector de largo numeral, ¿no? Y tampoco es tan terrible. Ya. Ya fijada la notación. Consideremos el sub n con n en los naturales, una sucesión en L2 de R, dada por fíjense, el sub 1 va a tener un 1, 0, 0, 0. Debe haber alguna serie. Fíjense, el primer término de la sucesión L2 que estoy tomando es ese de ahí. Es esa sucesión que vale 1 y después puro 0. El segundo término de la sucesión vale 0, después 1, después puro 0. El tercer término de la sucesión vale 0, 0, 1, después puro 0. ¿Cacharon?
Estoy escribiendo lento. Entonces, generalmente, escribimos E sub n con n en los naturales por, bueno, para todo n en los naturales, E sub n en su término k vale 1 o vale 0. Vale 1 si n igual a k, vale 0 si n es distinto de k. ¿Cierto? En la sucesión enésima vale 1 solo en su término n. Solo estoy diciendo eso. De este modo, dado n en los naturales fijo, notamos que la norma 2 de E sub n, ¿cuánto sería? La suma sobre los k y los naturales de los... Bueno, la norma 2 al cuadrado. ¿No? E sub n en función de k. Sería eso, ¿cierto? Pero ¿esto cuánto vale? 1. Porque solo hay un término que vale 1 y todos los demás valen 0. Que sería el k igual a n. Entonces, la sucesión que propuse está en la bola unitaria, porque son todos los términos de norma 1. Es una sucesión en la bola. Vemos que no tiene subsucesión de Cauchy. O sea, que no tiene subsucesión convergente. ¿Ya? La sucesión propuesta está en B01. Veamos ahora que no tiene subsucesión convergente. Es cortito lo que sigue, ¿ya? Así que no se asusten. No se asusten. ¿Cuánto es la distancia entre dos vectores canónicos en RD? Estos son covectores canónicos, pero en R, pero en un producto numerable. Entonces, la distancia nunca se acorta dado dos términos distintos. Están toda la distancia algo raíz de 2. Entonces, si tomo subsucesiones, sigo tomando términos distintos. Entonces, a ver, ¿cómo lo podemos redactar? Increíble. No resolví nada. Eh, sea y de n a n monótona. Sea es sub phi de n una subsucesión cualquiera. Luego notemos que usando E es sub, usando que toda sucesión de Cauchy, no, toda sucesión convergente
es sucesión de Cauchy. ¿Esa la demostraron en clase o la dejaron propuesta? Entre paréntesis, converge implica Cauchy. Como que todas las convergentes son de Cauchy. Entonces, veamos que E sub phi de n menos E sub phi de m en norma 2 no tiende a 0 cuando n, m tiende a infinito. Eso es norma 2. Si no es de Cauchy, no es convergente. Ser de Cauchy es condición necesaria. Como convergente implica Cauchy, no Cauchy implica no convergente. Voy a demostrar que toda subsucesión no es de Cauchy, para concluir que no es convergente por condición necesaria. ¿Sí? Y dado el phi monótono, como que se cacha, es una subsucesión. Bueno. Notemos que dado en el quinto de m, luego la norma de E sub phi de n menos E sub phi de m, uno es mayor que el otro y como la función es monótona, nos manda para coordenadas distintas. Esto sería la suma sobre todos los casos naturales de E sub phi de n evaluado en k menos E sub phi de m evaluado en k. Eso al cuadrado. Esa es la norma. Y como ahí no está al cuadrado, esto es raíz cuadrada. ¿Cierto? ¿Pero cuánto vale esta suma? Hay dos términos distintos de cero. El phi sub n y el phi sub m. Es como tomar dos bonitos distintos de acá, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto es la serie? 1 al cuadrado más 1 al cuadrado en raíz. Entonces esto sería igual a raíz de 2. ¿No se está retando? No, porque esto sería 1 menos 0 y después sería 0 menos 1. Y en valor absoluto y por separado. Porque tenemos dos bonitos distintos. Por ejemplo, S menos S, ¿cuánto da en una coordenada? Da 1. En el k igual 1, da 1. En el k igual 2, da 1. Y en todos los demás da 0. ¿Cierto? Entonces esa suma, esa cuestión siempre es raíz de 2 para todo par de monitos. Entonces, no lo puedo cortar por epsilon. Hacerlo 0. Y dado eso, no lo puedo hacer convergente. Claro, porque no es de Cauchy y no converge entonces. Entonces, existe epsilon mayor que 0, tal que para todo n0 perteneciente a los naturales, para todo n, m mayor o igual que n0, no, existe, tal que esta cuestión de acá es sub phi de n menos E sub phi de m, norma 2, es mayor que epsilon. Esa es la negación de convergencia. ¿Cuál epsilon mayor que 0 existe? En particular, ¿existe epsilon mayor que 0? Tomando epsilon, algo que cote por ahora, raíz de 2. ¿Cuánto es raíz de 2? 1.4. Entonces el 1. N0, bueno, eso se cumple para todo N0. Tenemos N0 igual a 1, n,
N igual a 1, M igual a 2. ¿Qué tiene? Y yo puedo elegir el N y el M porque dado el N0 es para todo lo N0, yo lo elijo, ¿cierto? No es que existe N0 como en la afirmación verdadera. Yo elijo el N0 y tengo que ver estos de aquí. Y de hecho, este existe, no existe. Para todos los monitos, o sea, existe porque para todos los monitos, de hecho, ahí tomando el 1 y el 2, se cachan porque están en el dibujito. Luego, se concluye que su n no tiene su sucesión convergente. Así la bola 0,1 no es compacta. ¿Te gustó el ejercicio? El profe me dijo, oh, ¿cómo les voy a hacer ejercicio de sucesiones si son tan difíciles porque son sucesiones de sucesiones? Yo le dije, profe, si le cuestan tanto las sucesiones, enseña otro ramo. No, mentira. No. Le dije, hagamos de funciones. Y no se nos ocurrió, así se nos ocurrió, pero me dijo, justo lo hice en clase. Porque el que vieron en clase, el de las acotadas, que no es completo, que no es Banach. El tema es que esa misma sucesión que se toma está en la bola unitaria, sirve para las acotadas, para las continuas, y además no tiene subsucesión convergente. Entonces con ese mismo se demuestran todos los ejercicios, como que los ejemplos son canónicos. De hecho, esta misma sucesión sirve para L1, que son los monitos que sumados elevados a 1, y sin la raíz. ¿Ya? Y el mismo razonamiento. La diferencia es que en vez de raíz de 2 les da igual a 2. Pero el mismo chiste, y cambia la demostración. ¿Entendieron? No entendí el paso de la bola de 0 a 1. No entendí, pero ese. Que queremos demostrar que ese monito es el no compacto. ¿Por qué la solución es su n? Porque demostré que cada monito es su pene, pertenece acá. Entonces la sucesión de esos monitos es una sucesión de acá. ¿Por qué demostré que está acá? Porque la norma del monito de aquí. ¿Y por qué por eso pertenece a la bola 0 a 1? Porque en la bola 0,1 están los monitos de norma menor o igual a 1. Te la definen así. Es que son los monitos que están a distancia 1 del 0. Sí. O menor o igual a 1 del 0, por eso. Está bien. Más preguntas. El compañero que estuvo con el walkie-talkie hizo ya la pregunta. Incompleta. Sí, es que. Eso. A ver, está bastante completo. Pero no tiene. La pregunta es. Divido un número por